Hola hermanos, estamos listos para comenzar dentro de poco. Espero que todos ustedes estén bien en este martes, el 26 de mayo. Vamos a comenzar dentro de poco con nuestro estudio bíblico que hoy vamos a estar eh, considerando algunas cosas de San Francisco de Asís, cosas de su tiempo que le influía. Hola hermanos. Y bienvenidos. Ya veo que Lorena está. Bienvenidos. Oh. Hmm. Ay, qué pena. Hola hermanos, bienvenidos. Yo pensaba que podía compartir con ustedes algo, pero vamos a comenzar dentro de poco, hermanos. Bienvenidos a... eh, solamente vamos a dar un minutito todavía.
Ya veo que somos algunos. Bueno, qué bien. Bueno, hermanos, supongo podemos ya comenzar. Tal vez algunos todavía van a venir, está bien. Am, un detalle que yo quería compartir con ustedes, un par de imágenes y pensaba que podría compartir mi pantalla con ustedes, pero me parece que ya no. Yo tendré que hacer eso en otro momento, en otro día. Sin embargo, vamos a hablar hoy de San Francisco de Asís. Vamos a hablar un poquito sobre las influencias de su tiempo, de su historia y cómo con esa historia um, él respondió a algunas cosas que estaban pasando en su tiempo. Espero que eso les interese. A mí me interesa bastante San Francisco. Bueno, tiene sentido como soy franciscano. Eh, y bueno, a lo mejor a ustedes también pueden apreciar bastante lo que él ha hecho ahí en su vida. Y así que solamente estoy poniendo algunas cosas en su lugar. Pero pienso en comenzar primero con una oracioncita que se atribuye a San Francisco, su oración delante del crucifijo de San Damián. Así que para comenzar, comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón y dame fe recta, esperanza cierta y caridad perfecta, sensatez y conocimiento, Señor, para que haga tu santo y veraz mandamiento. Amén. Bueno, como mencioné eso es la oración de San Francisco delante del crucifijo. Um, yo voy a sugerir que ustedes no me pongan muchas preguntas en los comentarios mientras estoy hablando, pero tal vez yo puedo parar después de poquito para ofrecerle unas preguntas si quieren. Um, pero si lo ponen en el comentario, y luego tengo que buscarlos, así que no me lo ponen en cualquier momento para que los tengamos siempre a un solo lugar. Pero como mencioné, voy a hablar hoy sobre San Francisco, algunas cosas que le influían como persona histórica. Y le influían en cómo hacer su movimiento los franciscanos. Em, es adecuado recordar, mencionar que el nombre de San Francisco, si ustedes ya lo saben, no era Francisco. La verdad era Giovanni, que quiere decir Juan. Ah, Su nombre era Juan. Era el hijo de Pedro Bernardone, pero la cosa es que me parece que su mamá era francés. Y no sé si él hablaba francés, pero así otros le dieron el nombre de pila, ¿verdad? De, de Francisco, de francés. Así que porque su mamá era francesa. Um, Él vivió, claro que ustedes saben, en la ciudad de Asís, en Italia, y nació en el 1182.
y murió en el 1226. Am, Ustedes, no sé si ustedes conocen algo de su familia. Su papá era un negociante, un mercadero de la tela. Él vendía, ¿cómo se llama? Ay, ay, ay. No la lana. Bueno, tal vez la lana, pero otras cosas. Am, las telas muy finas. Am, y así que él consiguió su dinero. Era parte de una clase media que estaba naciendo en ese tiempo. Antes de ese tiempo había la clase noble y los pobres, los, como los señores y los reyes y todo eso, y luego los trabajadores que trabajaban en las fincas, en las haciendas de los señores de la tierra. Um, pero en ese entonces ya estaba surgiendo una clase nueva, la clase de los negociantes. Y así que como antes, todos los que tenían mucho dinero o los que tenían la riqueza eran los que tenían tierra para poder producir la fruta y todo eso. Um, ya otros estaban ganando dinero por la venta y la compra. Y así que estaba surgiendo ese aspecto. Y eso va a ser, por cierto, algo muy importante para nosotros en cuanto a la primera influencia de San Francisco. Pero San Francisco venía de esa clase mediana de negociantes, de comercios, de comerciantes. Um, Voy a nombrar como primero, como cuatro aspectos de los tiempos de aquel entonces que influían a San Francisco. Primero es lo que mencioné, una de que en ese tiempo estaba surgiendo el uso de la moneda y el dinero como la riqueza en contra a lo de la tierra. Otro detalle era lo de las guerras y las batallas, sobre todo las cruzadas que los países, los estados, eh, eh, los reinos cristianos estaban lanzando contra los musulmanes. Otro detalle de ese entonces era la lepra, que ustedes han escuchado de cuentas bíblicas, historias bíblicas, pero la leprosía estaba aumentando y influía mucho a la gente de ese entonces. Y en fin, algunos herejes, grupos herejes que estaban muy influyentes en ese entonces, un grupo que se llama los catares. Pero esas cuatro cosas eran muy influyentes a San Francisco. Por ejemplo, como mencioné, su papá era un comerciante. Y bueno, antes de eso, como mencioné, había la nobleza y la gente pobre, los trabajadores. Pero en ese entonces estaba surgiendo este grupito, que no eran señores, no eran nobles, pero estaban ganando poder, sobre todo en la ciudad de Asís. Por cierto, si ustedes conocen a Santa Clara, ella venía de una familia de nobleza. Um, y para Santa Clara, que vivía como en otro poblado, um, había mucha, por ejemplo, competencia entre los nobles y los de la clase media, porque como la clase media quería ganar más poder, sobre todo en la ciudad de Asís, eh, tenían que confrontar con los que tenían poder, que tenían la riqueza, los nobles. Y así que en los tiempos de San Francisco, lo de tener dinero sí era símbolo del poder. Um, y bueno, es interesante que en el siglo, bueno, me parece que por ese entonces, como en 1211,
la clase mediana, los comerciantes, ganaban como un estado regular como ciudadanos, y eso era muy, muy nuevo. Pero ustedes pueden ver que como ellos estaban ganando más poder. Y es interesante también que todavía los pobres, los leprosos y la gente a la margen todavía no tenían nada de ese poder que estaban ganando los comerciantes. Yo mencionaba que entre la gente de la clase media y la clase alta, la nobleza, había una competencia, ¿verdad? Y bueno, eso también tenía que ver con lo que estaba pasando entre la ciudad de Asís y otra ciudad de Perugia, que está como a 10, bueno, 15 kilómetros o algo así, 20 kilómetros de Asís, que había como grandes batallas entre ellos, en la cual también San Francisco mismo luchaba. No era muy buen soldado. Él fue llevado preso. Ah, pero había estas batallas y guerras locales entre ciudades así. Um, y eso es algo también que influía mucho. Mencioné que ah, ah, a la vez habían las cruzadas que los reinados cristianos estaban llevando contra los musulmanes. Los reinados cristianos querían conquistar de nuevo, recobrar la Tierra Santa, Jerusalén. Y bueno, por ejemplo, esas cruzadas, bueno, la primera cruzada comenzó como mucho antes de San Francisco, por ejemplo, como 100 años antes de que él incluso nació. Um, eh, y luego, pero justo después de que él tenía como 22 años, comenzó otra cruzada que no llegó a Tierra Santa, pero conquistó otro reinado, el imperio de Constantinopla, otro cristiano, o sea, así que eso era un fracaso. Um, pero acuérdense también que durante en ese contexto de las cruzadas, San Francisco también llegó a Egipto para conocer un rey musulmán, ¿cómo se llama? El sultán Malik al-Kamil, y San Francisco llegó a tener una amistad de una manera con él. Um, pero como mencioné, lo que era aún más influyente para San Francisco es que él también participaba en una guerra entre su pueblo, Asís, y el pueblo al lado, Perugia. Um, que San Francisco estaba llegando a la edad de un joven en ese entonces. Um, y bueno, mientras los de Asís querían ganar más poder para sí, para tener su propio control de la ciudad, no bajo el emperador, no bajo la nobleza. Ellos llevaban una batalla, una guerra contra los de Perugia, que eran de algunos de los nobleza. Eso pasaba en el 1203. Y ellos eran conquistados, los de Asís. No ganaron, ellos perdieron. Y es interesante porque San Francisco, como mencioné, era parte de eso. No era muy buen soldado. Um, y en fin, él bueno, era muy deshonrado. No ganó la honra, sino era llevado preso por casi un año en Perugia. Um, y bueno, lo interesante es que durante ese tiempo él se enfermó
Él era, la familia tenía que negociar para rescatarlo. Am, Era muy mala experiencia. Y bueno, cuando volvió, intentó cobrar de nuevo la honra, el honor para su familia por inscribirse en otro ejército. Su papá le compró una nueva um, traje ¿cómo se? De metal, como llevaban los caballeros de ese entonces, ¿verdad? Um, y bueno, él pensaba en ir, pero no se sabe. A lo mejor tal vez tenía que ver con su mala experiencia en la Primera Guerra, su temor, su miedo a la batalla. Claro que también tenía que ver con lo de su nueva experiencia tal vez con Dios. Pero tenía esta imagen, soñaba con el Señor, esta epifanía, digamos, en que el Señor le decía, ¿cuál es mejor servir? ¿El maestro o el Señor o el esclavo? Y bueno, San Francisco dice, claro que es mejor servir al Señor y no al esclavo, ¿verdad? Y así que de alguna forma, de esa comprensión, esa imagen, ese sueño, él decide abandonar su idea de inscribirse, le da todo su traje, su equipo de caballero, de caballería a otro. ah, y, y- y eso le preparaba para su gran conversión que había de pasar luego. Um, yo mencionaba, bueno, manténganse en esa imagen también. Mencioné los 4 puntos de la historia, perdón, lo del dinero, lo de las guerras, la lepresía, la lepra, ¿verdad? Um, Eso era muy interesante. Nosotros tenemos tal vez una idea de lo que es la lepra. Escuchamos de historias en la Biblia que tienen que ver con la lepra, ¿verdad? Um, la lepra era una enfermedad muy vieja, um, y no ha cambiado mucho la lepra. Nosotros ahora podemos tratarlo muy fácilmente con antibióticos. Es muy fácil tratar y muy fácil no contagiarse. Ustedes tal vez conocen del franciscano San Damián de Malacay, ¿verdad? Que estaba de Guay. Y él era famoso por servir a los leprosos. Um, pero él contrajo la lepra. Um, pero es interesante porque el problema para él, esto es de los años como hace como un siglo, algo así, no hace mucho. Um, Él simplemente no se lavaba las manos. Um, las monjas con quien él trabajaba, ellas no se contagiaban, pero él sí, porque él nunca lavaba las manos. Pero se puede protegerse de la lepra, pero en los tiempos de San Francisco no se daba cuenta de eso. Um, yo acabo de mencionar lo de las cruzadas y el aumento del comercio como hacía la familia de San Francisco. Ese comercio llevaba a los comerciantes a como lugares de la Tierra Santa, Medio Oriente, algo así. Um, También los soldados estaban yendo a la Tierra Santa, Medio Oriente. Y bueno, esos viajes, esos peregrinajes, el viaje así, comunicaba la lepra entre esas zonas y lo de Europa. Había un aumento de la leprosía. Um, Cuando uno se contagió con la lepra,
la persona fue echada de la comunidad. Había como un estilo de funeral casi. No era funeral, pero una ceremonia que parecía un poquito a la funeral. Le echaba al leproso una ceniza, y la persona tenía que huirse, salir de la ciudad. Y la gente tenía mucho miedo porque no comprendía eh, cómo iba la enfermedad, tenía mucha preocupación por contagiarse. Los leprosos tenían que tener una campana o algo así para hacer un ruido para que la gente se diera cuenta que se acercaba. Um, en- pero una cosa que es muy interesante en cuanto a los leprosos, um, ellos tenían reglas de vida, ellos tenían reglas de vida como los monjes, por cierto. Los lepresarios se llevaban como monasterios casi. Um, Ellos tenían esta leyenda de que muchas veces Cristo aparecería como leproso. Y bueno, aunque se miraba los leprosos como muertos a la sociedad, aunque la gente tenía miedo de los leprosos, la gente también tenía el deseo de ayudarles. Um, em, Era muy interesante ese aspecto. Pero como mencionaba, mucha gente tenía miedo a los leprosos y San Francisco era uno de ellos. Um, y así que él incluso se sentía como tan, ¿cómo se? Repugnante, los repugnaba, ellos lo repugnaban a San Francisco, le hacían asco, él tenía una reacción muy fuerte, muy fuerte. Um, y el cuarto aspecto de la historia de aquel entonces de San Francisco era lo de los catares, que eran un grupo de herejes que rechazaban lo del mundo. Um, Nosotros, bueno, hoy tenemos, bueno, algunas veces la gente critica a la Iglesia Católica por ser muy rica. Eso no es nada nuevo. En los tiempos de San Francisco, la Iglesia tenía mucho poder de la tierra también. Era como un drenado en sí. Tenía mucho poder. Y alguna gente cuestionaba la riqueza de la Iglesia. Y, y mientras había bastante pobreza, bueno, la gente eh, así criticaba la iglesia como una institución rica. Um, y este grupo de los catares, eh, ellos rechazaban el mundo de la materia. Uh, y por lo tanto, ellos también rechazaban un aspecto muy importante de la fe católica, que es el sacramento, ¿verdad? Que nosotros vemos que podemos recibir la gracia de Dios a través del mundo físico, a través de los sacramentos físicos. Pero ellos rechazaban el mundo físico. Bueno, por esa parte, ellos también aceptaban mucho y vivían mucho la pobreza y el asceticismo, la penitencia, muy severo, muy severo. Incluso si uno puede decir sacramento de lo que ellos hacían, una cosa me parece que ellos harían es que los grandes de su grupo uh, celebraban su muerte por morir de hambre, por no comer para morir, como para rechazar todo lo del mundo físico. Era muy interesante. Pero ellos, por su fuerza, sus celos, su fuerza de fe, aunque era herejía, um, mucha gente se sentía muy atraída hacia ellos.
Y la iglesia tenía mucha preocupación. Por cierto, yo voy a decir, ellos querían o necesitaban un grupo para confrontar este grupo. Um, y bueno, por cierto, o por lo tanto, vamos a mencionar luego todavía, pero cuando un grupo que se presentaba como fiel a la iglesia, ah, ah, obediente, pero también que vivía la penitencia y la pobreza, se presentó. Am, la iglesia aprovechaba, aprovechó de ese grupo para apoyarlo y ser como una nueva manifestación de la iglesia para atraer de nuevo la gente a la fe católica. Bueno, así son 4 aspectos de la historia de aquel entonces de San Francisco, como mencioné, que el dinero, y las guerras, ¿no? La lepresía y las herejías que influían mucho a San Francisco. Miren, hermanos, yo no soy muy inteligente, muy listo en cuanto a la historia, pero si alguien tiene alguna pregunta en el momento, podríamos parar ahí un momentito. Si quieren meter una pregunta en lo de los comentarios, estoy dispuesto a mirar. ¿Alguien tiene pregunta que quiere poner en el comentario? Y si no, podemos seguir. ¿Esto está bien hasta ahora, hermanos? ¿Ustedes están... les está interesando? Espero que sí. Pero bueno, ustedes ya saben, tienen su imagen de lo que era San Francisco. Yo mencionaba lo del dinero. Como mencioné, San Francisco vivió de familia que estaba rica, que estaba aumentando su poder en la sociedad. Pero así, por eso San Francisco reaccionó contra lo del dinero, lo de las monedas, eso era una influencia en su aceptar la pobreza en sí. Los franciscanos en ese entonces pensaban que el dinero era un instrumento para los ricos para aprovecharse de los trabajadores. Tal vez nosotros en este día todavía estamos mirando a los negocios muy grandes y pensamos que ellos están tienen un poder sobre los trabajadores que es difícil. Pero por lo tanto, San Francisco y sus hermanos franciscanos querían rechazar la riqueza y el dinero, porque para San Francisco en particular, eso significaba el poder. Ellos no podían ellos podían conseguir trabajo, pero no podían conseguir puestos de trabajo con influencia. Tenían que ser muy humildes en lo que ellos trabajaban. Y por cierto, ellos aceptarían trabajo sin recibir como dinero, como recompensa. A lo mejor para limosna, para comida. Y así que ellos también querían vivir con los menores, digamos. Por eso nosotros tenemos, si ustedes saben, el nombre de los franciscanos oficial es
orden de frailes menores. La minoridad, la falta de poder era muy importante para San Francisco. Y por lo tanto, en fin, hacía falta como un comercio grande antes de establecer los frailes. Um, pero en fin, San Francisco llegó a vivir y servir a los que estaban muy a menor, muy sin poder, muy fuera de la sociedad, que se recuerdan los leprosos. Así que San Francisco, sus frailes, vivían y trabajaban, vivían con los leprosos y los servían a ellos. Era muy interesante ese aspecto. Tal vez ustedes también se acuerdan cómo los leprosos tenían una regla de vida muy parecida de algún modo a lo de los monásticos. Pero de algún modo, su experiencia con los leprosos también le influía a San Francisco por buscar lo que era la fraternidad. Oh, perdón, yo debía mencionar los aspectos de la vida cristiana. Oh, como Teresa de exacto, sí, también. Carolina menciona, como ustedes ven, que también la Madre Teresa de Calcuta quería vivir con los pobres de los pobres, los más pobres de todo. Y así que era de vivir con ellos y servirles. Muy buen punto, gracias. Pero era la pobreza por lo cual San Francisco es muy conocido. La fraternidad, lo de ser imagen de Cristo, Francisco era muy como una nueva expresión de la imagen, de lo que es vivir la imagen de Cristo. Y, en fin, la penitencia, voy a tocar eso, porque también los franciscanos al principio se llamaban los hermanos de penitencia. Muy interesante, muy interesante. Pero es esto, San Francisco se dice que tenía una experiencia muy fuerte de conversión con respecto a los leprosos. Yo creo que le mencioné hace poco que en los tiempos de San Francisco muchos pensaban que Cristo andaba como leproso en el mundo, o a veces uno encontraba con Jesús en el parecer de leproso. Y una historia, una leyenda de San Francisco es que él tenía esta experiencia. Yo le mencioné que él tenía asco de los leprosos. No los podía aguantar en absoluto. Tenía miedo, tenía asco de ellos. Pero en algún momento él tenía una experiencia de ellos que le cambió. Yo le voy a leer un momentito, si me permite. A ver si lo puedo encontrar. Oh my gosh. A lo mejor no. Ándale, no lo tengo. Oh, sí, aquí está. Esto es de una biografía. Luego, el que amaba santamente la humildad movía, es San Francisco, movía a los leprosos y vivía con ellos, pues por el Señor, Él servía a todos ellos con mucho amor. Les lavaba la suciedad de sus cuerpos, incluso les lavaba las heridas sangrientas, justo como Él decía en su testamento. Este es el testimonio de San Francisco, que dice: cuando yo estaba en el pecado, me parecía muy amargo ver a los leprosos, pero el Señor me llevaba entre ellos y yo les mostraba la misericordia. Qué lindo.
su experiencia es de que el Señor les llevaba entre los leprosos y Él les mostraba misericordia. A pesar de esa experiencia muy amarga de verlos. Pero en ese cambio, eh, él llega a reconocer su relación con ellos. Fíjense qué esto significa para la fraternidad de los franciscanos. Si San Francisco tiene asco de esta persona, pero puede acercarse a esa persona y reconocer su humanidad, incluso vivir con él y servirlo, es una muestra de esa relación fraterna muy importante, que él puede ser hermano con quien sea, hasta la persona más repugnante que él encuentre. Así era. Eh, Tal vez eso era inspirado por su experiencia también en la guerra, cuando él iba a luchar, pelear con otros que eran casi hermanos de otro poblado al lado. Um, pero, en fin, no podía, yo qué sé. Pero ese aspecto de relacionarse con ellos también se ve en lo que es su cántico de las criaturas, ¿verdad? Ustedes lo conocen seguro, lo han escuchado por lo tanto, um, como que comienza: alabado seas, Señor, en todas tus criaturas, especialmente en el sol, en el Señor amado sol, y luego va por el sol y la luna, y la tierra y el fuego y el agua, todas las cosas que se encuentra como hermano de todo. Y eso es algo como ese aspecto de su fraternidad que podía experimentar por su experiencia con los leprosos. De esa fraternidad, yo voy a decir que cuando uno se siente hermano con todos, él va a sentir, digamos, la alegría con los otros y también va a sufrir con ellos. Y para San Francisco, esta relación de hermanos con todos, esa solidaridad y asociarse con el dolor de los demás, unos piensan que eso le llevó a tener este sentido de ser imagen de Cristo, sobre todo el Cristo sufriendo, el Cristo crucificado, digamos. San Francisco es conocido por ser el primer estigmatista, ¿verdad? Así se dice, estigmatista. El que llevaba las marcas, las heridas del Señor en su cuerpo. San Francisco era el primero de ser como comprobado en llevar el estigmata en su cuerpo. Eso, por cierto, ocurrió unos años justo detrás de que él conoció al sultán que mencioné, ese rey, ese sultán de Egipto, y también después de que su fraternidad, su manera de vivir la vida como él quería, estaba casi en fracaso. Estigmatizado, gracias Mary, está estigmatizado, exacto. Pues él
quería seguir a Cristo de una manera muy concreta, muy literal. ¿Ah? Por eso él pensaba siempre en andar en los mismos pasos del Señor, las marcas de paso del Señor. Em, pero me parece que en el 1224, o sea, que, acuérdense que él nació en 1182, así que él va a tener como 32 años en el 1224. Él estableció su comunidad en 1209. Él fue a Egipto, por cierto, en 1219, el año pasado, era el 800 aniversario de su encuentro con el sultán. Pero en 1224 y 2 años antes de que Francisco murió en 1226, 1224, el Papa y el Emperador decidió llevar otra cruzada, otra guerra contra el sultán Malik al-Kamil en Egipto. Ese amigo que San Francisco conoció no les contaba mucho de eso. Durante esa cruzada, San Francisco, en 1219, San Francisco fue a Egipto para convertir al sultán. Es muy interesante la historia. El ejército cristiano estaba como luchando contra él. Y bueno, no tenía mucho éxito. Pero San Francisco en algún momento quería decir, no, hermanos, no luchan contra ellos. Déjame ir y intentar como convertirle, pedirle la paz. Bueno, San Francisco y un amigo, un fray, cruzaron. Bueno, los cristianos pensaban que era loco, pero él llegó al campamento del sultán y el sultán le concedió entrar en su tienda, estar en su corte un tiempito, a hablarle de su fe. Y bueno, él no convirtió al sultán, pero el sultán se dice que tenía tanto respeto a él que le ofrecía muchos regalos. San Francisco por pobreza dijo que no. Pero le mostraba mucho el respeto. Y San Francisco, bueno, de alguna forma eso le convirtió un poquito en cuanto a cómo ver a los enemigos, ¿verdad? Pero bueno, él se sentía como esta fraternidad también hacia los enemigos, digamos, al cristianismo de aquel entonces. Y así que cuando él se enteró de que el Papa y el emperador querían llevar otra cruzada, otra guerra contra este sultán, San Francisco tomó un retiro a un lugarcito que se llamaba La Verna. Era después también que su fraternidad, sus hermanos, no querían vivir la pobreza como San Francisco quería. Ellos estaban rechazándolo. Y en ese dolor propio, y en esa tristeza y dolor por su amigo el sultán, San Francisco recibe en la Verna la estigmata. Se dice que para agradecerle al Señor por el dolor y el consuelo de la experiencia del estigmata, San Francisco escribió sus alabanzas al Dios, que algunos piensan que parecen mucho a los, ¿cómo se llaman? Los 99 nombres bellos de Alá.
Es unas devociones de los musulmanes a Dios, que ellos llaman Allah. Ellos dan 99 nombres bellos de Allah. Y que San Francisco escribió estas alabanzas a Dios como parecidas a esos nombres. Era muy interesante cómo algunos ven la influencia, pero eso en este ser imagen de Cristo por el estigmata, Y así que eso viene de la fraternidad con los demás, de solidarizarse con los demás, hasta sentir el dolor y así también sentir el dolor de Cristo crucificado. Porque Cristo fue crucificado por su fraternidad con nosotros, su solidaridad con nosotros. Y así San Francisco también llegó a ser imagen del Señor crucificado por su fraternidad con todos, su solidaridad con los demás. Ay, muy interesante ese aspecto. Miren, el último detalle que iba a decir, que es lo que mencioné antes, de la penitencia, que a lo mejor ustedes ya captaron la parte mayor de eso, que los franciscanos eran conocidos como los hermanos de la penitencia. Yo creo que yo les había dicho en algún momento, tal vez con en una descripción de lo que es la penitencia como sacramento. Yo mencioné que en los tiempos de los tiempos medievales, el cordón era el símbolo de los penitentes, personas que hacían penitencia. Y por lo tanto, San Francisco llevaba el cordón porque era penitente. En esa énfasis de San Francisco, en ese tiempo, en la penitencia, el énfasis en la penitencia, era para ponerse en contra de esos cataris, los herejes que mencioné antes, como al principio, ¿verdad? Que ellos hacían mucha penitencia, mucho escepticismo, muchas autonegación. Y eso les ponía como muy admirables delante de la gente. Y como la iglesia tenía mucha preocupación de eso, los franciscanos luego también como se presentaron como penitentes, muy humildes, muy aceptando la autonegación. Y eso también les atraía a la gente. Como mencioné al principio, ellos se llamaron hermanos de penitencia, ellos predicaban la penitencia. San Francisco era muy conocido por la gran penitencia. Había una leyenda de que él llevaba una cuaresma sin comer nada más que una mitad de una barra de pan. Y bueno, la leyenda dice que él solamente comió esa mitad del pan para no enaltecerse frente al Señor, que no comió nada durante su cuaresma en el desierto. Muy interesante, muy interesante. Pero ese aspecto ofrecía a la gente una imagen dentro de la iglesia. Y San Francisco era siempre muy obediente, respetuoso a lo que era la iglesia. Así que él se presentó en dos aspectos, al contrario de los catares, los herejes que mencioné, que rechazaron el mundo, que San Francisco quería mucho al mundo, quería mucho a la creación, que reconoció a Dios en la creación. Muchos piensan que San Francisco quería mucho a los animales, y de algún modo sí,
Pero se dice que había una leyenda, una historia en que alguien llevaba un cordero a, una, a San Francisco para comer. Un, una abeja, una ovejita para comer, un cordero. Um, y San Francisco no quería comerlo, no porque no le gustaba comer el borrego, ¿verdad? Sino porque le hacía recordar Cristo, que era el Cordero de Dios. Ah, había un momento que él estaba caminando en el camino y había un gusano en el camino y no quería pisarlo, pero lo tomaba y lo ponía al lado. No porque simplemente, bueno, no es que odiaba a los gusanos, pero era porque hay un salmo, el Salmo 22, en que Cristo, bueno, en la voz de Cristo es como dice, yo soy un gusano y no soy hombre. Así que todo le hace recordar a Dios, todo lo del mundo. Así que era muy diferente a los cataris que no veían nada de bueno en el mundo. Y otro que era muy leal, muy obediente, muy devoto a la iglesia católica de Roma. Así que esa era su manera, en su penitencia, de ponerse en contra a los herejes. Um, y así que nosotros podemos ver cuatro cosas que estaban pasando en la historia de aquel entonces. Del aumento del dinero y la moneda como símbolo de poder. Y como San Francisco aceptaba la pobreza y la minoridad como reacción a eso. Segundo, que había muchas guerras y las cruzadas y bueno, eh, la, uh, las guerras entre los pueblos. Um, y que mencione, y que él, o bueno, eso le llevó a reconocer también en la leprosía, la lepra, la vida de fraternidad, la vida de fraternidad. O bueno, al contrario, bueno, del dinero, pobreza, minoridad. De la leprosía, la fraternidad. De las guerras, eso es, de las guerras, la, la imagen de Cristo sufriendo, la imagen de Cristo sufriendo. Y de los herejes, el sentido de penitencia y obediencia a la iglesia. Y así que se puede ver cómo algunos aspectos de San Francisco en su historia le afectaba y le influía mucho en su manera de vivir la fe y establecer y llevar lo de los franciscanos. Bueno, voy a detenerme ahí en cuanto a mi presentación. No sé si alguien tiene alguna pregunta en el momento. Yo vi algunos comentarios en cuanto a alguien mencionó que hay una película en el YouTube. No sé si eso era de Santa Teresa. ¿Cuál era? Fernando, usted mencionó. A ver si Fernando nos puede decir cuál es la, la película en YouTube. Pero no sé, ¿ustedes tienen alguna pregunta sobre lo que acabamos de mencionar? Bueno, bueno, hermanos, si quieren,
Bueno, ustedes pueden, yo he acabado con la información que quería compartir. Si les gustaría, ustedes um, pueden irse si han escuchado suficiente. Pero si quieren, yo puedo leerles una historia de San Francisco que habla un poquito de su aspecto de penitencia y también su fraternidad, sobre todo con lo de los leprosos y su sentido de minoridad, digamos. Si les gustaría, yo les puedo leer esa. Es una historia que es muy interesante, muy linda y de algunas formas muy chocante, digamos. Pero bueno. Es la historia del hermano Jaime el Humilde y el leproso en la iglesia de Santa María de la Porciúncula. Es esta. Esta viene de el espejo de la perfección, que es algo de San Francisco. Son las leyendas de San Francisco. Ay, un momentito. Hay una pregunta. Padre, una pregunta. ¿Cómo vivir las enseñanzas de San Francisco en nuestros tiempos? Sobre todo la pobreza y la fraternidad. Esa es muy buena pregunta. Miren, vamos a leer. Ok, sí, podemos hablar de esto. Si ustedes han visto la pregunta de Vázquez, Lucio, que está ahí, de Vázquez ha dicho, ¿cómo podemos vivir las enseñanzas de San Francisco en nuestros tiempos? Sobre todo en cuanto a la pobreza y la fraternidad. Muy bien, muy bien. Miren, hermanos, yo voy a decir, por cierto, que yo creo que la fraternidad es algo como súper importante en estos días, súper importantes. Yo les voy a decir por qué. Porque en el Facebook, sobre todo en la política de los Estados Unidos hoy, la gente se pone como muy, ah, están como muy enojados. Todo está muy enojado uno contra el otro. Y eso me entristece mucho. Y es difícil. Pero muchas veces, por ejemplo, si nosotros podemos vivir en cuanto a la fraternidad, reconociendo que todos somos nuestros hermanos. Ahora, eh, yo voy a intentar decir nada como partidario, ¿ok? Pero si nosotros nos sentimos como enojados con otra persona, sobre todo en la política, que hoy está muy fea en estos días, hay que recordarnos que nosotros somos todos hermanos en primer lugar. Mire, yo soy hermano de uno entre ocho, que nosotros en mi familia éramos 8, ¿verdad? Y como niños nosotros peleábamos, pero todavía, gracias a Dios, somos muy buenos hermanos. No sé cómo lo hicimos, mis papás nos enseñaban bastante bien, supongo. Pero si nosotros podemos recordar que somos hermanos, podemos por lo menos intentar comprender. Podemos hacer el esfuerzo de reconocer el bien en el otro. A veces es difícil, pero si tenemos un desacuerdo, sería asunto tal vez de preguntar sobre el porqué del desacuerdo. Yo voy a decir que muchas veces cuando hay desacuerdo, nosotros nunca llegamos al nudo porque estamos gritando y gritando y gritando. Y esa energía de gritos nos detiene de llegar al problema.
Pero acuérdese que San Francisco incluso quería ser hermano de aún a ellos que le daban asco, a los leprosos, porque él reconoció que eran hermanos, eran hijos del mismo Señor. Eso es muy importante. Gracias por esa pregunta. En cuanto a la pobreza, eso es difícil también. Yo voy a decir que, mire, entre los franciscanos, yo voy a decir, nosotros llevamos 800 años viviendo la pobreza y ahora lo vivimos muy bien. No, hermanos, nosotros somos muy bendecidos como franciscanos, por ejemplo, pero la idea no necesariamente es de rechazar todo bien, pero tampoco de buscar la riqueza, el dinero sobre cualquier otra cosa. Y es muy fácil para nosotros apreciar más el dinero, incluso sobre la vida incluso. Miren, estos días no quiere disminuir el problema, que nosotros necesitamos dinero para vivir. Eso es el punto. Lo estamos como reconociendo en estos días, sobre todo cuando algunos, incluso tal vez algunos de nosotros aquí, estamos luchando sin poder trabajar. Pero cuando nuestra sociedad, por ejemplo, aprecia más lo que es la riqueza sobre lo de la persona, tenemos una dificultad, un problema. Y bueno, nosotros que estamos viviendo en nuestras vidas, bueno, nosotros todos tenemos que buscar ese equilibrio, ¿verdad? Ese equilibrio entre tener dinero suficiente para sobrevivir y luego tal vez un poquito más para vivir suficientemente bien para poder desarrollarnos y alabarle a Dios, ¿verdad? Porque si uno siempre tiene hambre y siempre está luchando para ganar su pan, no tiene tiempo para ni siquiera ir a alabar a Dios. Así que necesitamos tal vez un poquito más. Y tal vez es más fácil apreciarle al Señor cuando podemos también pasar buenos momentos, vacaciones o algo así, yo qué sé. Así que uno no tiene que solamente vivir con lo mínimo, pero en algún momento ya estamos pasando, ¿verdad? Ya es más que lo mínimo, lo poquito más para poder alabar a Dios, poquito más para apreciar lo que es la bendición del mundo. Y luego simplemente estamos como guardando dinero para guardarlo. Bueno, no sé qué exactamente para cada cual, cómo vivir la pobreza. Pero cada uno de nosotros, yo pienso muy a menudo, cómo yo puedo vivir como un poquito más sencillamente. Es un reto para cada uno. Y la pregunta es de nunca valorar el dinero sobre los valores cristianos, la vida, el amor, la caridad, la verdad. Y siempre de aceptar el reto de vivir eso. Yo voy a decir que yo estoy leyendo lo que escribió el Papa Francisco hace 5 años, el Laudato Si. Es muy bueno, que pone mucho es largo, yo voy a decir, es largo. Pero es muy interesante lo que dice el Papa Francisco sobre lo de poner todo en su contexto. Sí. Bueno, espero que le he contestado a Lucio. Pero bueno,
Si fueron otra pregunta, está bien. Yo voy a leer la historia. Gracias por su paciencia. Y si me da tiempo para contestar la pregunta luego, está bien. Ok. Em, ok, la historia es esta. Cuando el bendito Francisco volvió a Santa María de la Porciúncula, él encontró allí al hermano Jaime el Humilde, con un leproso cubierto de todas sus heridas. El bendito Francisco le había confiado a este leproso al hermano y todos los demás leprosos que tenían sus heridas graves también. Pues luego los hermanos vivían con los leprosos en el hospital. Ese hermano Jaime era como médico para los que tenían las heridas muy graves. Y él, con muchas ganas, los trataba sus heridas y cambiaron sus vendas. Casi castigando al hermano Jaime, el bendito Francisco le dijo: no debías haber llevado a nuestro hermano cristiano quiere decir leproso, no debías haber llevado a nuestro hermano cristiano así, en esta manera, a la iglesia de Santa María, pues no está bien ni para ti ni para ellos. Aunque él era muy a gusto de que el hermano Jaime ayudaba y servía a los leprosos, el Santo Padre dijo esto porque no quería que él llevara a los leprosos graves fuera del hospital para no asustar a la gente. Eso era sobre todo porque el hermano Jaime era muy humilde. Y él muy a menudo iba con ellos del hospital a la iglesia de Santa María, como si él estuviera andando con hermanos. El bendito Francisco siempre llamaba a los leprosos los hermanos cristianos. Después de haber dicho estas cosas, el bendito Francisco inmediatamente se corrigió, creyendo que en castigar al hermano Jaime, él había dado avergonzado al leproso. Y por lo tanto, deseando restaurar al Señor y al leproso, él le dijo a su hermano Pedro de Cantonio, que en ese entonces era el dirigente de la orden, él le dijo: por favor, hermano Pedro, quiero que tú me confirmes en la penitencia que yo escoja por este fallo mío y no me opongas de ninguna manera. El hermano Pedro respondió: hermano Francisco, haz como tú quieras. Hermano Pedro veneraba mucho y temía mucho a Francisco, hasta que él no presumía contradecirle en nada, aunque muchas veces sufría por eso. Bendito Francisco dijo: que esto sea mi penitencia. Yo voy a comer junto con este hermano cristiano del mismo plato. Mientras bendito Francisco estaba sentado a la mesa con el leproso y los demás hermanos, un plato hondo fue metido entre el bendito Francisco y el leproso.
el leproso era repugnante, completamente cubierto con heridas sangrientas, sobre todo en los dedos con que él tomaba la comida del plato, y que eran deformados y sangrientos, hasta que cuando quiera que él puso la mano en el plato, un poquito de sangre de sus dedos caía en él. El hermano Pedro y los demás hermanos, viendo esto, se entristecieron mucho, pero no atrevían nada a decirle nada por miedo y reverencia al Santo Padre. Bueno, voy a dejarlo ahí. Es muy interesante esta historia, porque habla de muchas cosas. Y por cierto, yo voy a desafiarle un poquito a San Francisco de un modo, y le digo por qué luego. Pero muestra cómo el San Francisco miraba a los leprosos como hermanos, como siempre los llamaba hermanos cristianos. ¿Mm? Habla de su minoridad, ¿ah? Porque ellos están como viviendo con los leprosos. Ah, vemos cómo el hermano Jaime trataba a los leprosos con cariño, trataba sus heridas y todo eso, con muy delicadez, mucho cariño. Y también, como mencioné, muestra la importancia de la penitencia incluso para San Francisco, porque por sus faltas, por su error, su insulto al leproso, él pide una penitencia, y por cierto ya vemos que es un poquito fuerte, ¿verdad? Bueno, pero son dos cosas, si me acuerdo yo, me parece que son dos cosas a la cual voy a desafiarle a San Francisco un poquito. Muestra cómo él era todavía muy influido por su cultura. Él no estaba completamente solidario con el leproso. Él tenía miedo de cómo los demás verían al leproso cuando él iba a la iglesia. Eso puede pasar. Yo les voy a decir, bueno, no sé si ustedes en algún momento, cuando estaba solos, había conocido a alguien, y a usted le parecía una persona muy genial. Pero cuando llegaban otros amigos, tal vez usted ha tenido miedo o vergüenza de esa persona, de estar con esa persona. Yo voy a decir sinceramente que en algún momento eso me ha pasado a mí, y tengo mucha vergüenza todavía cuando me acuerdo de eso. Pero eso también le pasaba a San Francisco, como escuchamos en la historia, que aunque él vivía con los leprosos, él todavía tenía un poquito de vergüenza al lado de ellos, frente a la sociedad. Qué triste, qué triste. Pero la otra cosa, y eso es una cosa que nosotros siempre debemos tener mucho cuidado cuando nosotros queremos pedir perdón por algo que nosotros hemos hecho. Porque fíjense, es una penitencia para San Francisco comer con ese leproso. Y es, por cierto, asqueroso lo que hace. Es una penitencia muy fuerte. Pero en ningún momento San Francisco toma en cuenta cómo el leproso sentiría. Si él sentiría, bueno, bien por comer con Francisco, o si él tenía todavía más vergüenza. En ningún momento San Francisco pregunta al leproso cómo él siente. Ándale, San Francisco, San Francisco. Pero bueno, eso también nos recuerda. Cuando yo tengo que pedir perdón a otra persona, o que si usted tiene que pedir perdón, bueno, yo me acuerdo que una amiga mía, hace años,
una persona le había ofendido mucho, era un novio anterior, y él estaba haciendo algo del Alcohólicos Anónimos. Y él quería, en un paso de los Alcohólicos Anónimos, hay que ir y pedir perdón a los que uno ha ofendido. Y él pidió a ella pedirle perdón. Y ella, por cierto, tenía miedo de eso. Y por lo tanto, ella no quería reunirse con él. Um, o sea que el perdón que él quería pedirle, o el perdón que él no podía hacerlo persona a persona, porque le afectaba a ella tanto. Y así que es interesante, ¿verdad? Um, Siempre recordar que tomar en cuenta esa relación fraternal, que la otra persona es por cierto una persona. Bueno, Carolina, yo estoy de acuerdo que es muy posible, muy probable incluso, que el leproso le estuviera feliz, justamente por eso, que estaba cercano a alguien se acercara a él como de libre voluntad. Ah, es muy probable, pero es importante también estar atento a los deseos de los demás. Bueno, de todos modos, es una historia muy fuerte y muy linda, yo creo, porque nos da mucho por pensar en cuanto a lo que es la relación entre dos personas, la relación de Francisco con un grupo marginalizado, la dificultad que San Francisco tenía en vivir esa cercanía, esa solidaridad, el miedo que él todavía tenía frente a la sociedad. Sin embargo, también la fuerza de su querer vivir con ellos, la, la sinceridad de los frailes en servirlos más que nada, y la importancia de la penitencia para ellos. Muchos de los aspectos de la vida franciscana que acabamos de mencionar en la presentación. Bueno, hermanos, me alegro mucho de haber estado con ustedes hoy. Sí, nosotros los extrañamos mucho también. Miren, hermanos, siempre estamos pensando en cómo y cuándo y qué podamos hacer para la comunidad. Quédense atentos, por favor, en las próximos días o semanas para noticias en cuanto a esto. Claro que eh, el Estado y la diócesis está mandando consejos. Nosotros como parroquia estamos pensándolo mucho. A lo mejor podemos vernos, pero siempre con seguridad, hermanos, siempre con cuidado, ¿verdad? Cuídense ustedes. Yo sé que muchos de nosotros tenemos muchas ganas de salir, pero nosotros queremos que ustedes queden sanos y seguros para seguir como gozando de esta bendición de la vida que el Señor nos ha dado. Bueno, de todos modos, gracias por estar conmigo en esta tarde. Me alegro que, bueno, sí, que algunos de ustedes han aprovechado algo. Y bueno, siempre me gusta compartir un poquito de San Francisco. ¿Por qué no terminamos con una breve oracióncita también? Señor, te damos gracias y te bendecimos por toda tu creación, por todos tus santos y sobre todo por la vida y el ejemplo de San Francisco de Asís, su ser imagen del Señor Jesucristo sufriendo frente a nosotros, que nos dio un ejemplo de lo que es la vida humilde y pobre en este mundo. Te pedimos que por su intercesión, tú, Señor, nos puedas
puedas conceder todavía más sabiduría y gracia para discernir cómo tú quieras que nosotros vivamos en este mundo y la fortaleza para vivirla. Te pedimos, como San Francisco siempre lo hacía, por la intercesión de Nuestra Señora, te pedimos todo esto y mucho más de tu bendición, Dios nuestro, y pedimos que Nuestra Señora también rece para con nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Buenos hermanos, gracias por estar conmigo. Que tengan buenas noches y primero Dios, estamos hablándonos y viéndonos dentro de poquito. Ok, buenas noches.